Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenidos a la escuela dominical de este día. Hoy estaremos analizando el capítulo 6 del libro de Gálatas, donde terminamos el estudio del libro de Gálatas. Muy, muy hermoso, muchas enseñanzas que nos ha dado el Señor a través de este libro. Pues para empezar la clase del día de hoy, vamos a empezar hablando sobre el versículo clave del día de hoy. Está en el capítulo 6, verso 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos, si no desmayamos. El apóstol Pablo nos insinúa que no debemos descansar, no debemos dejar de hacer el bien. Hacer el bien sin cesar, sin parar, continuado. No es opcional tampoco. Es que tenemos que mantenernos haciendo el bien, porque en su tiempo vendrá la recompensa. Habíamos visto, ya entrando en materia del día de hoy, el capítulo 6, los 10 primeros versos del capítulo 6 nos muestran la gracia y el fruto del Espíritu Santo. Habíamos visto en el capítulo anterior, la hermana nos había explicado qué fue vivir en el Espíritu, cómo era vivir en el Espíritu, cómo se manifestaba el vivir en el Espíritu, cómo el Espíritu de Santo de Dios venía a nuestras vidas. Ahora queremos usar ese Espíritu de Dios. Ahora sabemos, en el capítulo de 6 nos enseña cómo es que debemos de usar ese Santo Espíritu de Dios en nosotros, cómo funciona, cómo se manifiesta. Obviamente, para que nosotros podamos tener ese Espíritu de Dios, tenemos que andar en el Espíritu. Para poder andar en el Espíritu de Dios, tenemos que hacer la obra del Espíritu Santo. Mientras más trabajemos, mientras más nos entreguemos con el Espíritu Santo, pues más fruto habrá en nosotros. Entrando en materia del día de hoy, en el versículo 1, tenemos que nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si alguno fuere sorprendido en alguna, o sea, ninguno vamos a estar exentos, o ninguno estamos libres de que en algún momento el enemigo nos tiente. Nadie está libre que el enemigo no sea tentado. El enemigo anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Tienta al pastor como tienta al ujier. Tienta al blanco como tienta al de piel morena. Tienta a la mujer como también tienta al hombre, como también tienta al niño. O sea, todos estamos expuestos a ser tentados. Por eso dice que si nosotros en algún momento vemos a una persona que ha caído, que ha caído en una falta, nosotros los espirituales, nosotros que estamos fortalecidos en el Espíritu del Señor, restaurarle. No podemos desecharle. En el ejército hay un lema que a ningún compañero, a ningún soldado se le puede dejar en el campo de batalla, si es que está herido. Los heridos todos se recogen y van a ser atendidos físicamente para ser restaurados en su físico. Ahora nosotros, como espirituales, debemos a esa persona que no es que ha perdido un pie, no es que ha perdido una mano, ni ha perdido parte de su cuerpo, fue sorprendido en una falta. Pero nosotros que pasamos por eso y fuimos testigos de esa falta del hermano, pues no nos queda más que tenemos que restaurarle. Todos estamos dispuestos a ser sorprendidos. El que esconde, finalmente, no podrá esconder para siempre. Pero estamos dispuestos todos a ser sorprendidos en una falta. Pero cuando estamos en el otro lado, cuando hemos sido nosotros los que presenciamos la falta del hermano, pues tenemos que restaurarle. No dice la palabra que tomen un garrote y caigan a palos y así háganle ver su falla. No, jamás. El apóstol Pablo nos dice que con mansedumbre lo restauremos. La mansedumbre, ¿qué es la mansedumbre? La mansedumbre es un fruto del Espíritu.
Entonces, nos llamamos espirituales porque ya tenemos el fruto del Espíritu en nuestras vidas, que es la mansedumbre. La mansedumbre es el amor, es el considerar de que en algún momento nosotros podemos caer en esa falta. Considerar de que nosotros también en algún momento podemos estar en la situación que el hermano estuvo sorprendido en una falta, cayó por debilidad, por un momento de flaqueza, por debilidad en su forma de ser, en su carácter. La voluntad del dominio propio no fue suficiente para vencer la tentación del enemigo. Sin embargo, cayó. Entonces nosotros estamos en la obligación de restaurarlo. Aún Cristo fue tentado. Recordemos allá cuando él ayunaba 21 días, él fue tentado por Satanás, pero no cayó. No hubo necesidad de restaurar, no hubo necesidad de que alguien favorezca. El Padre lo tenía tan fuerte que él prácticamente no necesitó restaurar, pero fue el tentado. Nosotros somos los débiles, nosotros somos los que muchas veces vivimos en la carne, y el vivir en la carne significa que podemos caer en cualquier momento. Pero si nosotros estamos todos los días tomados del Espíritu Santo, estamos fortalecidos del Espíritu Santo, entonces el Señor nos va a usarnos para que podamos restaurar a esa persona, porque la mansedumbre ya está en nosotros, y con esa mansedumbre podemos restaurar a esa persona. No vamos a poder restaurar a esa persona con palos, con golpes, con desprecios, o simplemente como se usa en algunos lugares donde la indiferencia. Si alguna persona cayó en alguna falta, pues le dan la espalda y que lo viva, que se restaure solo, o que haga lo que más bien le convenga. No, nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, nosotros como líderes de un grupo eclesiástico, sabemos que tenemos que darle la mano a esa persona para que se levante. Sabemos que el Espíritu que mora en nosotros tiene la obligación de actuar dándole la mano, con amor, con mansedumbre, con mucha dedicación, la dedicación que él necesite hasta que sea restaurado. Esa es la diferencia entre la gente del mundo y la gente espiritual de la iglesia. La gente espiritual de la iglesia, los que realmente tienen el Espíritu Santo de Dios, lo que hacen es restaurar. Su afán es restaurar a esa persona caída. Su afán es encontrar a esa persona el momento clave para que vuelva nuevamente a estar en la presencia de Dios. Qué maravilloso es poder ver a una persona que se restaura. Nuevamente, en la epístola de los Gálatas dice, vosotros que sois espiritual, restauradle. Y el verbo que se utiliza aquí es un verbo que quiere decir arreglarle, componer, como cuando una persona, cuando un auto se daña, pues ¿qué tenemos que hacer? Repararlo. Cuando una planta, un árbol se ha caído por falta de tierra o por falta es débil, viene un viento fuerte o un aguacero fuerte, pues lo rompe las ramas. Muchas veces tenemos que coger la rama, untarle al cuerpo, al tronco del árbol, vendarle y así. Eso, algo así quiere que el Señor nosotros hagamos con la persona caída. Había un predicador en el sur de los Estados Unidos hace muchos años. Él en su vida anterior había sido un borrachito, una persona que tomaba alcohólica mucho. Pero un día que se convirtió, él se convirtió de veras, fue convertido a plena y andaba predicando la palabra, conquistaba almas para el reino de Dios y era una persona muy activa. Eso quiere decir que renunció completamente a la vida pasada, renunció definitivamente al pecado, fue transformado. Es así como cuando nosotros, quizá muchos no venimos de una vida pecaminosa, o no venimos de una vida de alcohol, de drogas, pero vinimos con el alma afligida. Muchos vinimos a los pies del Señor
después de un momento de debilidad, de un momento de una caída. ¿Y qué es lo que hizo el Señor cuando nos recibió? Lo primero que hizo es darnos la mano. Este hombre fue así. Se restauró y se comprometió con el Señor completamente, a tiempo completo. En un día, nuevamente en sus andanzas, cuando estuvo buscando a las almas para predicarles, encontró que el enemigo lo ganó. Se encontró con los amigos le invitaron y él volvió a tomar. Pero el hombre, cuando regresó a la iglesia, lo primero que reunió fue a los diáconos, a los ancianos de la iglesia, y les dijo: yo ya no soy digno de estar en este lugar. Aquí está mi renuncia, y ustedes dispongan lo que tengan que hacer. Entonces los hermanos que estaban en ese lugar le dijeron: tú no puedes renunciar. Tú eres muy válido, sabes cómo hacer la obra. Tú fuiste un mal momento. Ahora ven, vamos a orar. Y dice la historia que los ancianos y las personas que estaban en ese lugar impusieron su mano y oraron por el hermano hasta que fue restaurado. Y fue restaurado en su plenitud, porque el hermano volvió a sentir el gozo del Señor, volvió a seguir los caminos, volvió a sentir el gusto de hacer lo que en su vida había hecho. ¿Se da usted cuenta que los diáconos hicieron lo correcto? Muchas veces no necesitamos ser titulados como diáconos, pero somos espirituales, como dice el Señor. Si andamos en el Espíritu, somos espirituales. Si cumplimos y obedecemos lo que Dios quiere de nosotros, somos espirituales. Y somos herramientas útiles en las manos del Señor. El Señor en cualquier momento nos puede mandar a presenciar una caída de algún siervo, de algún hermano o de cualquier persona. Nuestra obligación es restaurarle, orar por esa persona. Aún creo que el hombre podría ser apartado para el ministerio. Siendo apartado para el ministerio, esa persona está hecha para lidiar con las dificultades del mundo. Y nosotros, cuando venimos a los caminos del Señor, venimos cargados de esas dificultades, de esos tropiezos, de esos pecados. Entonces, los que estamos ya dentro de la iglesia tenemos la obligación de restaurarla, pero con mansedumbre. Mansedumbre es una palabra que se debe restaurar con el Espíritu. Usted puede hacer la misma cosa que él hizo y quizá peor aún. Por tanto, restaurarle con el espíritu de mansedumbre. Esto es algo maravilloso. Entramos en el verso 2, donde dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir sobrellevar? Sobrellevar. Las cargas del hermano podemos ayudarlas a llevar. Es una enseñanza que nos muestra de cómo debemos de ser de ayuda para los demás. En este mismo capítulo, unos versos más adelante, en el verso 5 exactamente, nos dice: porque cada uno llevará su propia carga. O sea, las cargas aquellas son cosas que todos nosotros tenemos en común. Todos tenemos cargas. No todos somos ricos, pero tampoco somos bien sanos. No todos tenemos un talento natural. No todos podemos imaginar que escuchando esta enseñanza hay algunos que han perdido la vista, otros que no tienen brazos, muchos de nosotros que no son bien parecidos, pero todos nosotros tenemos cargas y las cargas no son las mismas. Hay un proverbio español que dice: no hay casa donde tarde o temprano no haya silencio. El silencio llega a todos los hogares. También tenemos un proverbio francés que dice: cada uno piensa en su carga, es la más pesada. Y también un historiador, un estudiador de la palabra, se expresó de esta manera: nadie conoce el peso de la carga de los demás. Una maestra de escuela dominical una vez dijo: hasta los niños tienen su carga. Ahora, todos nosotros tenemos cargas, pero no todos tenemos la misma carga. Y usted sabe, la palabra carga, hay dos clases de cargas. Existe la carga que uno
puede compartir con otro, y luego existe la carga que usted tiene que sobrellevar. El verso 2 dice, continúen llevando la carga de los demás. La palabra usada aquí es en el griego barros, que quiere decir algo pesada. Es la carga y el calor del mediodía. Esta palabra es utilizada también allá en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. En esa clase de carga es la carga que que uno puede compartir. Luego existe la otra carga, la carga que usted no puede compartir, aquella que es la que tiene que llevar usted mismo como ser, aquella de un embarazo. Nadie le puede dar llevando un embarazo a una mujer. Nadie puede ayudarle a llevar el embarazo. Nosotros podemos sostenerle, nosotros podemos darle ánimo, sí, pero no podemos llevarle el peso del embarazo. En una ilustración al respecto de esto, dice que una dama subió un autobús en una ciudad llevando una canasta grande, un bulto grande que tenía muchas cosas y era pesado. Ella se sentó en un asiento y puso ese gran peso, gran bulto sobre sus rodillas. Una persona que estaba cerca de ella le dijo, ¿por qué no pone la canasta en el piso? ¿Por qué no pone el bulto en el piso? Este autobús es tan grande y tan fuerte que puede llevarle a usted y el bulto a un lado. Así es como el autobús nos ayuda a cargar. Nosotros esa es la ayuda que en este caso el verso nos está diciendo, este verso 2, que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, esa es su carga. Pues haber sido un pecado pequeño, usted puede ayudar a que esa persona lleve esa carga. Una enfermedad, quizá una falta, una debilidad, una ignorancia. Quizá esa persona está haciendo algo que en realidad no conoce. Tiene cierta presión, cierta tensión, tiene cierto dolor. Hay tantas de estas cosas y la palabra enfatiza el peso, algo que es pesado. Eso es algo que usted puede compartir. Luego él continúa diciendo, entrando ya en el verso 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Usted ya se ha dado cuenta que Pablo puede hacer las declaraciones más maravillosas que nos ha podido imaginar. Uno las puede detectar aquí, que ya hemos encontrado varias de ellas en esta epístola de los Gálatas, y aquí tenemos otra. Es realmente una joya, es un lema de muchos de nosotros que podríamos colocar en la pared de nuestros hogares para poder leer de vez en cuando. Porque el verso 3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Muchas veces nosotros subestimamos nuestra capacidad. Creemos que lo somos todos, que tenemos el poder y que tenemos la capacidad para hacerlo todo, tanto para perdonar como para juzgar. Por eso el apóstol Pablo, haciendo un análisis en el comentarista nos dice de que muchos de nosotros creemos ser tanto de que podemos ese ser colgarlo en una pared como un título que nos hemos ganado. No es así, hermanos. No hay cosa que nosotros hayamos hecho por nuestra propia cuenta. Si no es el Espíritu Santo el que nos fortalece, si no es el Espíritu Santo el que nos guía, si no es el Espíritu Santo el que nos muestra la necesidad. Por eso nosotros somos inútiles en hacer esas cosas, porque la carne produce carne, mientras que el Espíritu produce lo que se necesita en este caso, como nos decía el verso anterior, la mansedumbre. La mansedumbre es un fruto del Espíritu que tenemos en nosotros y que debemos usarlo, pero para restaurar a los demás. No podemos usar la mansedumbre para otra cosa, para beneficio propio.
Si nosotros llegamos a un punto donde que esa mansedumbre, ese espíritu de mansedumbre la tenemos en nuestras vidas, el Señor ha puesto en nosotros para que podamos restaurar a aquellos que se han caído. No para que nosotros nos vanagloriemos diciendo que tenemos ese don, que ese don que Dios nos ha dado y que lo tenemos ahí de adorno, para presentarlo en la reunión del concilio, para presentarlo en la reunión de la asamblea. Entonces, eso no nos da el Señor. Tenemos que poner en práctica, tenemos que poner en uso ese don. Pasando al verso 4, dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, para que nosotros podamos saber, para nosotros poder decir que estamos usando lo que Dios nos ha puesto, estamos haciendo la voluntad de Dios. Debemos ponerla en práctica, debemos poner en uso ese don que Dios ha puesto. No para nuestro beneficio, sino para el beneficio de los demás. No para que nosotros nos gloriemos, no para que nosotros nos sintamos orgullosos de esas cosas, sino que tenemos que mirar de que Dios está obrando a través de nosotros. Nosotros tenemos que pensar que si Dios nos usa en restaurar un alma que se ha caído, tenemos que considerar de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero no tenemos que considerar de que nosotros somos los buenos. No, simplemente tenemos que mirarnos que estamos en la voluntad de Dios, que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, es algo que no tenemos que descolgarnos en la noche para dormir. No, es 24 horas que tenemos que pasar con ella. Porque en cualquier momento nos vamos a encontrar con una persona que necesita ser restaurada. Ni tampoco, como les decía anteriormente, que tenemos que coger ese título, esa don que Dios ha puesto en nosotros y andarlo mostrando por todo el lado quién somos. No, el Señor no quiere de nosotros. Dice que nosotros mismos pensemos lo que estamos haciendo para Él. No para que nos gloriemos de las cosas que hagamos, sino para beneficio del cuerpo de Cristo. ¿Qué clase de carga es esta? Esta es una carga que usted puede llevar. Y existe también, como ya dijimos, lo que en realidad usted no puede soportar solo. Hay dos tipos de cargas. La carga que tenemos que llevar y la otra que no podemos llevar, que se nos hace muy pesada. Existen prácticamente esos dos tipos de carga. Vamos a compararlo en este caso porque estamos hablando a nivel personal. Luego existe esta carga que tiene que llevar, y esta palabra aquí pensamos que es interesante. Puede significar de paso un bebé en el vientre de su madre. ¿Cómo usted puede darse cuenta? Esa madre tiene que llevar esa criatura. Es lo mismo que la carga que se pone sobre un barco. Esa nave tiene que llevar toda esa carga. Hay ciertas cosas que uno tiene que llevar por sí mismo. Usted no puede buscar a alguien que le cargue esas cosas. Usted las tiene que soportar por sí mismo. Cada vida es aparte, aislada, segregada y en cuarentena. Y creemos que hay cosas que uno tiene que soportar solo. Hay un diccionario que dice la palabra más triste es la palabra solo. Hay cosas que usted y yo debemos llevar solos. Una de ellas es el sufrimiento. Nacemos en este mundo solos. Un mundo de tristeza, sufrimos solos. Tenemos que enfrentarnos a ciertos problemas solos. El sufrimiento y la enfermedad física. Usted se puede dar cuenta de esto cuando algunos de sus hijos se enferman y tienen una fiebre muy alta. Usted mismo desea que tener esa fiebre para aliviarle la carga a su hijo. Y hay cosas que tenemos que sobrellevar nosotros mismos. También existe la angustia mental. Hay algún ser querido que está alejado de Dios y usted sufre por eso. Y usted no puede compartir ese sufrimiento con otra persona. Ese es el sufrimiento que no puede compartir con otra persona. Él, todos nosotros, cada uno de los creyentes, nosotros tenemos que comparecer allí para que nuestras obras sean juzgadas. Estamos hablando del juicio del trono blanco. En aquel día, en el tribunal de Cristo,
cuando Jesucristo nos llame a su presencia, vamos a estar expuestos a que Él nos diga si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Nosotros no podemos decir a las personas que tropezaron si está bien o está mal. Una cosa es darle un consejo y otra cosa es condenarle a esa persona, juzgarle a esa persona. Nosotros no podemos hacer eso. Es Cristo el que lo va a hacer. El Señor Jesucristo llevó esa carga por usted y por mí en la cruz del Calvario. Por eso Él puede decir, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él es el que nos va a ayudar a descansar. Él es el que nos va a ayudar a llevar la carga. Entonces, por eso no somos nosotros los que llevamos la carga. Es el don del Espíritu depositado en nosotros para que nos pongamos en práctica con nuestro prójimo, con nuestro hermano, mayormente con aquellos hermanos de la fe. Tráigala al pie de la cruz la carga. El Señor Jesucristo ya la llevó por usted. Este es un pasaje maravilloso que tiene ahora una respuesta para darnos los que andan por allí, esos libres pensadores diciendo que hay contradicciones en la Biblia. La verdad que ellos están tremendamente equivocados. Ellos mismos son una condición. Esto es probablemente uno de los versículos más duros, ásperos, que nos hacen vibrar el interior que tiene la Biblia. Y encontramos en la Biblia. Pablo dice las cosas aquí de una manera muy directa. Y lo que nos dice el verso 6 es lo siguiente. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Diciendo de una manera más directamente, es de que le pague al predicador, porque el predicador es el que le está enseñando la palabra. No hay cosa más preciosa que ser instruido en la palabra y que ser un conocedor de la palabra. Una vez que usted es un conocedor de la palabra, usted está expuesto a predicar para Dios, para Cristo, predicar el Evangelio, para predicar lo que Dios ha hecho en usted. Una vez que usted entiende la palabra que ha sido predicada, usted se mira en la palabra y puede corregir sus errores. No hay mejor espejo. Por eso en esta palabra el apóstol Pablo nos dice que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si Dios lo ha bendecido a usted materialmente y usted está siendo bendecido por alguien espiritualmente, entonces usted tiene que participar con él. Eso está colocado en la base de la gracia de compartir, la gracia de Dios para compartir. Que cuando usted va al mercado y toma un pan y algo de carne, cuando usted sale de ese lugar, si no se detiene en el cajero, pues estamos seguros que tendrá problemas. Si usted toma el alimento, toma los alimentos, toma los víveres del supermercado, por obligación tiene que pararse en el cajero para que le haga cuentas y pague usted por los alimentos que está tomando. De la misma manera, un ejemplo, como una ilustración que nosotros estamos poniéndole, es de que si usted es alimentado espiritualmente por un predicador, por alguien que le enseña la palabra, de la misma manera usted tiene la obligación de devolverle esa enseñanza en la gracia de Dios, por lo que Dios ha puesto por gracia en usted. Muchas veces no tenemos $1,000, pero podemos darle 10, 5, lo que en la manera que usted pueda. Pero nosotros, el apóstol Pablo en este verso nos está indicando, nos está explicando que debemos compartir por gracia lo por gracia hemos recibido. Si recibimos palabras, si recibimos instrucción, pues de la misma manera nosotros debemos compensar esa instrucción, esa alimentación en la palabra a esa persona. También existe cierta idea de decir que, vamos a tomar el ejemplo por el que predica en la radio. Muchas veces el que predica en la radio dice, esto es gratuito, esto es algo que el Señor ha puesto en mi corazón y vengo a entregarle, tú no tienes que pagar nada, usted no tiene que compartir absolutamente nada. Pero esa persona sí necesita
si necesita pagar la luz, la hora de la emisora, el transporte para llegar a la emisora. Hay muchas cosas. Por esa razón, nosotros, si nos instruimos a través de la radio, de la televisión, tenemos que ser de igual generosos y pagar esa enseñanza. Pasando al verso 7, vamos a ir rapidito. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí tenemos uno de los pasajes más destacados en la Escritura, que pensamos que ha cogido mucha auge y en la actualidad. Está siendo muy práctica esta forma de la enseñanza, esta forma de la siembra y la cosecha. Muchos hombres, muchas personas lo han tergiversado este verso y antes de sembrar nos mandan, ellos quieren cosechar. No es así, hermano. La siembra requiere tiempo, requiere terreno, requiere dedicación. Y no es de la noche a la mañana. Usted tiene que sembrar para poder cosechar. La cosecha también viene en su tiempo. Nadie puede sembrar tomates y cosechar papas. Nadie va a sembrar paciencia y cosechar dinero. No, el Señor en su tiempo segará. Ahora, el Señor Jesucristo habló sobre la parábola del sembrador, que salió a sembrar, pero la Biblia también nos enseña sobre el segador que salió a segar. O sea, uno es el que siembra y otro es el que segaba. En el verso 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, si nosotros sembramos impaciencia, crítica, sembramos discordia en el pueblo de Dios o entre nuestros hermanos, eso es lo que vamos a cosechar en su tiempo. Pero si nosotros sembramos el fruto del Espíritu, igual en su momento alguien va a tener compasión de nosotros. En la Biblia tenemos muchos ejemplos. Entre uno de ellos tenemos el caso de Jacob. Jacob engañó a su padre y tomó la primogenitura de su hermano Esaú. Él nunca pensó de que iba a tener luego de muchos años que pagar esa deuda. Algo que él engañó y que no iba a cosechar engaño. Si él sembró engaño en su hermano Esaú, en algún momento él va a cosechar también ese engaño. Entonces, Esaú era un hombre que trabajaba en el campo y aparentemente olía a cabrito. Y Jacob engañó a su padre. Él huyó de su hogar y se fue a vivir con su tío Labán. Cuando después del engaño, él huyó de la casa porque su hermano de verdad quería pasar cuentas con él. Y vemos de que Jacob huyó de la casa. Llegó a la casa de su tío Labán y fue ahí donde él se enamoró de la hija de Labán, pero él se enamoró de la hija menor, que se llamaba Raquel. Pero cuando él le propuso matrimonio y le pidió al padre que le entregara como esposa, él le dijo, tienes que pagarme con 7 años de trabajo. Le dijo, está bien, no hay problema, 7 años de trabajo. Cuando él trabajó los 7 años y fue a tomarlo como esposa, pues se tomó el engaño. Ahí fue pagado con engaño. Recibió el engaño que alguna vez él sembró. No era Raquel la que le entregaron, era Lea, la hermana mayor. Y el padre muy astutamente le explicaba de que por tradición en la familia tiene que casarse primero la hermana mayor para que pueda casarse la hermana menor. Entonces, Jacob fue engañado, recibió el fruto de su siembra de la misma manera. Entonces vemos que nada de lo que uno siembra es en vano. Lo que uno siembra, eso cosecha. Lo que uno siembra en la carne,
lo cosecha en la carne. Pero si uno siembra en el Espíritu, del Espíritu también cosecharemos. Ahí vemos también otro caso, el de Acab y Jezabel. Ellos pensaron que se habían salido con la suya cuando fueron y tomaron el viñedo de Nabot, la viña de Nabot. Ellos pensaron que se salieron con la suya, pero vino el profeta Elías y les dijo que así como hicieron con Nabot, de la misma manera ellos iban a sufrir. Cuando murió Nabot, fue sacrificado por ellos. Los perros lamían la sangre de Nabot. Luego, cuando vemos que Acab estaba en la guerra y cuando ya estaba viéndose vencido, le dijo a su ayudante que lo sacara del lugar donde estaba herido y lo llevó le llevó a un lugar donde se creía de que iba a estar a salvo. Es verdad, allí fue donde murió. Coincidencialmente, el ayudante de Acab lo llevó al sitio donde murió Nabot y sucedió lo mismo, de que los perros lamieron la sangre de Acab, perdón. Gracias. Pablo estuvo presente en la lapidación de Esteban. Cuando Esteban moría, fue apedreado, estuvo presente Pablo. Y vemos que, es más, hasta pudo haber sido uno de los instigadores para hacer el sacrificio de Esteban. Luego, cuando Pablo, el apóstol Pablo, estaba en la predicación de la palabra y llegó a Listra y en Derbe, también fue apedreado. O sea, no todo lo que uno se imagina por haberse convertido al Señor, por haber hecho la voluntad de Dios en cierto momento, está exento de que un día la cosecha de lo que sembró va a venir. Pablo cosechó pedradas en Listra y en Derbe. No, por la gracia de Dios, no fue muerto a pedradas como Esteban, pero sin embargo, él también recibió de lo que sembró. Si son perdonados, pero esa es la ley de Dios. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso ha sido cierto en la vida de muchas personas. Una vez más, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Usted no puede escapar de eso. Usted no podrá salirse con la suya. Hay muchos jóvenes en la actualidad que están abusando de drogas y muchos de sexo, pero ya ustedes saben de que están recibiendo el castigo. Aquellos que están en exceso, desbandados en sexo, el SIDA está frenándoles. Es el pago a la carne, a lo que es sembrado en la carne. Entonces estamos hablando de que también ellos segarán. Pasando al verso 8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. ¿Qué es lo que segará? Vida eterna. Eso es lo que nos lleva a aquellos que estamos dispuestos a sembrar en el espíritu, aquellos que estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. En su momento seremos recompensados con la vida eterna. El apóstol Pablo menciona el hecho de que es posible el ser avergonzado en su aparición. En el capítulo 2 y versículo 28, el apóstol Juan lanza esta advertencia: permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Nos dice Juan en el capítulo 2 y verso 28, de que hagamos el bien para presentarnos siempre dispuestos a la presencia de Dios, cuando nos presentemos ante Él, a que seamos juzgados. No sea que después de que Él nos diga lo que no hicimos, nos retiremos de su presencia avergonzados.
El verso 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ese fue el verso clave del día de hoy. Entonces sabemos de que al final la recompensa la tendremos en su presencia. A la final, la recompensa de haber sembrado siempre en el Espíritu, vamos a segar vida eterna. Vemos después David. Su pecado fue muy evidente. Pensamos que él era una persona muy cruel. Esa es la razón por la que tanto se nota a David. Todo le resalta el pecado. Lo que resalta en David es el corazón que David tenía. Pero sin embargo, la siembra que él tuvo en su momento, él cegó luego. Todos conocemos la historia de Betsabé, y luego en su familia se manifestó el pecado. Todo lo que en su momento David sembró, eso cosechó. O sea, las consecuencias del pecado siempre van a ser corrupción. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Estamos hablando del verso 10. Así, familia de la fe. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los que de la familia de la fe. O sea, Pablo en este momento nos está explicando de que no debe haber excepción de la persona que hagamos el bien. Simplemente tiene que ser a todo el mundo. Pero mayormente aquellos que se congregan con nosotros, aquellos que estamos reunidos, escuchando y alimentándonos la palabra de Dios día a día. Ellos, aquellos que siembran para la carne, cuando hay oportunidad de publicidad, pero luego se apartan de esos lugares. Nosotros creemos que hacer el bien, pero uno tiene que tener la base, los cimientos correctos para realizar ese proceso de hacer el bien a todos. Y el que no tiene que hacer es colocar toda la epístola a los Gálatas. En el verso 11 nos habla, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. En este verso 11 nos muestra cómo en la siguiente fase nos está escribiendo Pablo a nosotros. Nos está mostrando de que las letras grandes con las que él escribe lo hace por falta de visión. Habíamos visto los versos pasados que nos estaba mostrando compasión, nos estaba mostrando que el fruto del Espíritu, nos mostraba de que cómo debemos obrar con el Espíritu en nosotros. Ahora Pablo nos muestra cómo es sufrir y cómo es vivir en el Espíritu. Lo que es la muestra, las señales que nos muestra el vivir para Dios. Pablo está hablando aquí del tamaño de las letras con las cuales está escribiendo. Dice, mira cuán grandes letras escribo. ¿Por qué usaba estas letras tan grandes? Porque Pablo a mí estaba casi ciego. Quizá usted ha visto ya algunas personas que tienen dificultad en la vista y algunas de ellas habrá notado usted que se acercan mucho al libro para leer y cuando quieren escribir, pues les salen las letras muy grandes. Nosotros tenemos que codearnos, digamos, con el mundo alrededor nuestro. Es necesario darnos cuenta que cualquier cosa que uno siembre, eso es lo que cosechará. Si usted siembra para la carne, entonces lo que va a cosechar es corrupción. Pues más en el espíritu será vida eterna. Todos los que quieren agradar en la carne, estos se obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pablo nos está evidenciando aquí aquellos que nos obligan a hacer las cosas cuando ni ellos mismos lo pueden cumplir. En este caso, Pablo habla de la circuncisión.
Nos obligaban a circuncidarnos cuando la circuncisión no era nada. Pero sin embargo, por dar gusto. Cuando nosotros predicamos de la palabra, no podemos esperar que la persona que está escuchando nuestra predicación sea igual que nosotros, lo tome igual que nosotros, camine igual que nosotros. No, deje que el Espíritu Santo le enseñe el camino a seguir, cómo seguir, qué hacer y lo que ha de hacer en el camino. Nosotros no podemos calificar que lo que nosotros tenemos la última palabra. El apóstol Pablo nos está mostrando en estos versos, a través de estos versos, cómo los judaizantes de aquel entonces nos obligaban a circuncidarse a aquellos que querían pertenecer, pero para ser judaizante. Entonces ellos estaban diciendo que el judaísmo era mucho mejor que el cristianismo, que el judaísmo era la base y que solo siendo judíos podían ser salvos. Y nosotros sabemos después que no es así. No es por circuncidarnos que nosotros somos salvos. Nosotros somos salvos ya por gracia, por gracia. Y esa gracia somos acreedores porque amamos a Dios. Queremos servirle a Dios, queremos agradarle a Dios. Por eso Dios pone esa gracia en nosotros. Mientras más nos acerquemos al Señor, mientras más cerca estemos de Él, el Señor nos dará pondrá en nosotros esa gracia para que nosotros vivamos en esa gracia y seamos hacedores de su palabra. Porque ser hacedores de la palabra es muy diferente a que tan solo seamos conocedores de ella. Esa es la vieja naturaleza, la que nosotros muchas veces pasamos ya. En cierta oportunidad, un muchacho estaba manejando un automóvil a gran velocidad en una zona peligrosa de la ciudad. Y un hombre que estaba por allí lo vio y sugería que se hiciera, que le arrestaran a ese muchacho porque está desobedeciendo la ley. Vemos cómo el ser humano por naturaleza juzga lo que hacen los demás, pero nunca se pone en la posición de la persona que está haciendo el que está practicando. Es como cuando uno va al colegio de niño y toma parte en las carreras de obstáculos. Uno comienza saltando las vallas de cierta altura y conforme va practicando, va aumentando el alto de la valla. Pero cuando ya sabemos saltar, ya no queremos que nos sigan aumentando. Lo que queremos es hacerlo más fácil. Así hacían los judaizantes en aquel entonces. El verso 13 nos dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. O sea, ellos lo que buscaban era la satisfacción de que los que le escuchaban hagan lo que ellos dicen. Y de esa manera ellos se sentían complacidos. No por convertirle a la persona, no por hacerle a conocer a Dios a esa persona, sino para gloriarse de que esa persona ha obedecido lo que ellos le inducían a hacer. Lo interesante que hay que notar aquí es que aquellos que dicen que están viviendo por la ley no lo están haciendo en realidad. Creemos que lo que han hecho es más hipócritas en la actualidad, más que cualquier otra cosa, es esta gente que dice que uno tiene que vivir obedeciendo el sermón del monte. Personas que en la actualidad están en las iglesias y están viviendo de esta forma. Pablo menciona eso ahora y presenta una declaración magnífica aquí en el verso 14 y nos dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo es crucificado, a mí y yo al mundo. Así que entre Pablo y el mundo había una cruz. Esa era la posición en la cual todos los creyentes deberían estar en la actualidad. La cruz entre nosotros y el mundo. Nosotros debemos vivir. Lo que nos dicen en estas palabras, en estos versos, es que hay algo que nos separa del mundo y es Jesucristo. Es el sacrificio de Jesucristo en la cruz lo que nos separa del mundo.
Entonces, cuando nosotros saltamos de ese sacrificio, desconocemos de ese sacrificio, pues llegamos a vivir como en el mundo. Llegamos a ser uno más del mundo. Pero mientras estamos nosotros viviendo en el Espíritu, seguiremos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Igual, cuando estamos en una escuela dominical, cuando estamos enseñando de la palabra, nosotros como maestros no podemos jactarnos de que esa persona es salva porque gracias a que nosotros, no somos nosotros. Es la palabra de Dios que está haciendo efecto en esos estudiantes. Es la palabra de Dios que está haciendo efecto en aquel que está escuchando esa palabra. Nosotros no somos. Pablo enfatiza aquí que nosotros no somos nada más que solo un instrumento para que Dios haga la obra en esa vida. Porque la cruz de Cristo, la cruz de Cristo representa a que Dios está de por medio. Jesucristo está de por medio. Nosotros no somos capaces de producir nada en nuestras vidas. Es la palabra de Dios la que no regresa atrás vacía, la que cumple su cometido para el que fue expuesta. En el verso 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo nos enseña en estos versos, desde el verso 11 al 18, cómo es vivir en el Espíritu, cómo es vivir en gozo y en el Espíritu, el gozo de vivir bajo la ley de Cristo, no la ley, digamos, bajo la gracia de Dios. Nos estamos hablando de la gracia de Dios, porque Dios pone gracia en nosotros mientras nos entregamos a Él. Pablo presenta ahora algo que ni que para nosotros es una segunda escritura. Lo que vemos en la circuncisión era un tipo de escritura en el cuerpo. Un tipo de escritura en el cuerpo. Una marca que se ponían los judíos para decir de que son seguidores de Cristo. Pero nunca tenía ningún valor. Vemos las marcas, realmente las marcas que Pablo llevaba en su cuerpo eran las que él había recibido durante la predicación de la palabra. Recuerden de que él era flagelado, él era encarcelado, él era apedreado, él sufría de todo por predicar la palabra de Cristo. En el verso 16 y 17 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. El 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Aquí Pablo nos muestra todas las marcas en el verso 17, las que él recibió en su cuerpo por predicar la palabra. Si usted quería leer lo que la escritura decía de Pablo, entonces él podía ver en toda claridad lo que él dice. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y la palabra utilizada aquí es estigmata, que quiere decir cicatrices. Y el Señor Jesús había escrito en el cuerpo de Pablo. Si usted quiere ver la escritura del Señor Jesús, usted vaya al libro de Corintios, del capítulo 11, los versículos 23, 26, y nos muestra, del 23 al 26 nos muestra las marcas que Pablo tenía por predicar la palabra. En el 23 nos dice, son ministros de Cristo, yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. O sea, él llevaba el récord de todas las marcas de predicar la palabra. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, dice Pablo. 3 veces, en el verso 25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. El 26 dice, en caminos muchas veces peligrosos, de ríos peligrosos, de ladrones, peligros de una nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en alta mar, peligros entre falsos hermanos. Ese hombre sí que tenía las marcas en su cuerpo. El Señor había escrito en letras grandes en el cuerpo de Pablo. Cuando era hallado y regresaba al lugar de donde había huido,
era marcado en su frente. Eso se los hacía a los esclavos de que huían de sus amos, buscaban la libertad por su propia cuenta. Pues cuando eran hallados, regresaban y le ponían marcas en su frente para saber a quién pertenece. Entonces, Pablo, a través de las cicatrices que tenía en su cuerpo, de lo que fue azotado y maltratado y todo, él dice, estas son las marcas que he recibido yo por servirle a Dios. Luego, continuamos y vemos lo que dice, ya haciendo un comentario acerca del verso 18. Dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Es así como Pablo se despide de los Gálatas y Pablo se despide al terminar esta epístola. De la misma manera, yo quiero despedirme de ustedes como hermanos en Cristo, diciéndoles, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Gracias a ustedes, gracias por este día, gracias por su atención y vivamos unidos al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos la iglesia y la cabeza de esa iglesia se llama Jesucristo. Nosotros pertenecemos no a nosotros mismos, sino a ese Cristo. Hagamos el bien sin mirar a quién. Vivamos en el Espíritu, produciendo frutos del Espíritu y vivamos recibiendo las marcas que el mundo nos marca, que el mundo nos da, porque la recompensa nuestra no está en la tierra, está en el cielo. Y esa es vida eterna para todo creyente y para todo el que hace la voluntad de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima vez.